uno dice, Señor, tú eres bueno porque estás confirmando tu palabra, y hablamos acerca de lo que es el aceite. ¿Bien? Y cuando hablamos de la restauración, acuérdense que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que va a restaurar nuestro Dios Jesucristo? Dice que estábamos muertos en delito y en pecado. ¿Qué es lo que restaura por dentro? Es algo que usted no lo puede ver con sus ojos naturales. Todo lo que Él está haciendo por dentro, nosotros no lo podemos ver. Él restaura la vasija que realmente está agrietada, está rajada, está dañada, está golpeada. Y es lo que Él trabaja. Dios no va a trabajar los cuerpos, aunque oramos por sanidad los cuerpos, porque dice la palabra que eso sirve el aceite. Dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos y que lo unjan con aceite. Y eso da, hermano, una enseñanza a cada uno de nosotros lo importante que es el aceite. Pero el aceite tiene que retenerse dentro de nosotros. Y como yo puedo ver que estas 10 vírgenes, 5 pudieron retener el aceite y 5 no pudieron retener el aceite porque tenían un aceite no más que alumbraba, pero no tenían un aceite que ardía. Y acuérdense que también el aceite sirve para las enfermedades. Por eso es bueno que nosotros tengamos aceite en nuestros corazones, con aceite en mi vida, Señor. Entonces yo estaba meditando en eso. Aquí lo que yo quisiera confirmar su palabra y que nosotros aprendamos de ella. Cuando encuentra aquel que estaba tirado moribundo, desde muerto, dice que se puso aceite en sus heridas. Y todo eso nos enseña a nosotros que la vasija somos nosotros. La vasija no es que ellos llevaran recipientes y cargando recipientes, porque no, ellas estaban preparadas, porque no sabían a qué hora iba a llegar el esposo. Y por eso dice que ellas se prepararon, sus vasos, su cuerpo, todo su ser estaba preparada para recibir la venida del Señor. La iglesia es igual. La iglesia no va a traer recipientes cargando, hermano, porque no creemos en amuletos, no creemos en cosas que hacen en otros lugares. Pero sí, nosotros creemos que el aceite tiene que ir por dentro para estar preparado a la venida del Señor. En otros lugares las espadas sacan tanta cosa, tiran agua y ya aparecieron la alcohólica, ¿no? Dicho sea de paso, pues acuérdense que poco le tuvo el nuevo a los hermanos católicos, ya ahorita ya tienen otro papá nuevo. Y el papá viejo ya quedó interrumpido, amén. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un Padre que nunca nos ha abandonado, un Padre espiritual que siempre pelea por nosotros. Pero vamos a entrar a la palabra. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 27. Gloria a Dios. Parece que ya hemos hablado mucho de eso, pero es bueno seguir, hermano, nosotros refrescando la memoria, refrescando todos nuestros sentidos, todo nuestro pensamiento. Capítulo 27 del libro de Éxodo. Le dan fuertemente cuando encuentren. Y dice la palabra en el versículo 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Padre, añade bendición a tu palabra. Había algo especial que hacía arder las lámparas. Y cuando hablamos de hacer arder las lámparas, no era un combustible regular, un combustible que se podía decir que lo podían usar, era un combustible especial. Y ese combustible tenía que salir de las olivas, tenía que salir, hermano, de ese fruto, tenía que ser machacado para que soltara el aceite, y era un aceite puro. No había realmente en ese aceite adulterado, no había nada de que pudiera quitarle el puro, la esencia, para que este aceite pudiera ser un combustible, hermano, para que se alumbraran las lámparas. Entonces vemos nosotros que este aceite realmente representa mucho, y quisiera enfocarme en lo que es machacado. Este aceite llevaba un proceso, y por eso nosotros en la presencia de Dios estamos siendo procesados. Por eso uno canta a veces, cámbiame Señor, pero cuando nosotros dejamos que el Señor cambie, va a entrar el Señor, hermano, en una etapa con cada uno de nosotros, para que nosotros podamos retener y poder tener ese aceite. Por eso cuando digo que aquí solo venimos a confirmar la palabra, lo poco que el Señor nos da, hay que agradecerle a Él, porque siempre Él confirma la palabra. Estaban hablando de las vírgenes, del aceite, y que rebosen en copa el aceite. El aceite servía para muchas funciones. El aceite realmente servía para honrar a Dios. Dios manda a que este aceite fuera llevado, hermano, de manos de los levitas, de los que trabajaban en el altar, para que hicieran arder la lámpara. El trabajo de nosotros es que nosotros tengamos una lámpara que esté ardiendo de continuo. Es un aceite que se va a producir dentro de nosotros, porque ese aceite no va a tener límite bajo la unción del Espíritu Santo.
servía para también, hermano, a ungir a los reyes. Acuérdense que el aceite era muy especial en todo, y sobre todo el aceite que usaban ellos era un aceite puro que no hacía humo, y ese es algo glorioso que nosotros tenemos que entender. Lo que acaba de suceder en Babilonia es que pusieron humo negro, humo blanco, y toda la gente está contenta, y eso es de poner atención, hablando espiritualmente, el mundo con sus cosas, pero nosotros, dice la palabra, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y hay que ponerle atención, porque se junta el hombre poderoso de la tierra con el hombre poderoso religioso, y eso es de poner atención. ¿Por qué? Porque puede llegar a una mentalidad, déjeme decirle, a una mentalidad de unidad. Acuérdense que cuando fue destruido la tierra por el diluvio, vinieron dos y se pusieron de acuerdo y dijeron: construyamos una torre para que tengan nuestros nombres, hermano, memoria. Y dice que construyeron la torre de Babel. Entonces nosotros tenemos que poner atención a todo lo que está pasando en todo esto, porque esto no es casualidad, esto no es coincidencia, esto no es porque realmente a ellos se les antojó votar por este hombre, sino que hay que ver la unidad que se está formando, el poder, la iglesia y la política. Y eso le da camino a que venga el anticristo, y el anticristo es el que va a empezar a poner su régimen, el que va a poner sus autoridades, el que va a poner su propio idealismo, su propia religión. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, que el pueblo del Señor tenía que buscar un aceite puro y ser machacado. Hay varios procesos como pueden machacar el aceite. Pero dice la palabra que había un aceite que alumbraba nomás, pero no ardía. Y un aceite que arde es como la salsa ardiendo. Acuérdense, donde llega Moisés, dice que él fue a ver y ese aceite, esa salsa no se consumía. Y es así como cada uno de nosotros tenemos que estar, hermano, ardiendo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos podemos arbitrar, pero si no ardemos delante de la presencia de Dios, no hay una revelación en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces dice la palabra que manda al pueblo Moisés y le dice: mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, pero tiene que ser machacado para el alumbrado y para que la lámpara arda continuamente. El aceite realmente te va a mantener un nivel donde va a estar ardiendo, es realmente como Dios ha puesto una antorcha que nosotros podemos ver lo que es el sol. Dios marcó la distancia, Dios puso al sol en un lugar tan especial que nosotros podemos disfrutar del día, podemos disfrutar, hermano, de lo que Dios está haciendo, con lo que está haciendo Dios con el sol para calentarnos a nosotros, pero el hombre lo está destruyendo. El hombre, hermano, realmente está creando un caos en el espacio, donde todo eso, dice la palabra, que va a arder como estopas. Y eso quiere decir, hermano, que cuando vengan las tormentas solares, ya que Dios diga: bueno, vamos a derramar la copa de la ira, entonces dice la palabra que viene una tormenta solar, y esto va a destruir a todos los satélites que ahorita están navegando en el espacio, y esos son los que van a caer. Pero el aceite que nosotros tenemos que detener es el aceite machacado. Y ahí es donde empezamos nosotros, hermano, a conocer lo que es Dios. Nosotros, para llegar a obtener este aceite, para llegar a tener realmente una comunión con Dios, tenemos que pasar muchos procesos. Dice que nos saca de un mundo de tinieblas y nos lleva a su luz. Pero en esa luz tenemos que aprender realmente nosotros a cómo vivir en esa luz, cómo permanecer en esa luz, cómo nosotros comportarnos en esa luz que es eterna de parte de Dios. Ahora, yo quiero ver, hermanos, muchos hombres que fueron machacados realmente, pero dice la palabra que nunca dejaron de brillar. En el caso de Ana, dice la palabra que esta mujer ya llegó a una memoria en la Biblia donde está como una madre de Samuel, y antes que la lámpara de Israel se apagara allá, hermano, en aquellos campos, dice que Dios levantó una lámpara que era Samuel. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros no nos preocupamos por mantener la lámpara ardiendo. Habla Josefo, dice, este es un escritor, que Josefo hizo comentarios acerca de las lámparas que tenía Israel, de los 7 brazos, donde estaban las 7 lámparas. A veces eran nomás 3 lámparas las que estaban prendidas, a veces eran 2 lámparas las que estaban prendidas, y eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Elí. A tal grado que ellos pierden el arca del pacto, a tal grado de que mueren los hijos de Elí, muere Elí. ¿Por qué? Porque realmente el aceite no se mantuvo ardiendo, sino que Elí estaba como alguien que alumbraba nomás, pero que realmente no ardía delante de la presencia de Dios. Y por eso Dios levanta una lámpara. Antes de que se apagara la lámpara en Israel, dice que Dios levanta una lámpara nueva, lo que fue Samuel. Y estos hombres, hermanos, dejaron experiencias en la vida, dejaron experiencias bíblicas, pero hay algo más glorioso que tenemos que aprender nosotros. En el caso de Job, dice que a Job, hermano, realmente lo machacaron en toda forma. Usted sabe cómo quedó Job, hasta que quedó como una pulpa.
pero dice que él tenía dentro de él, tenía ese aceite que nunca dejó de adorar, de alabar, de bendecir a Dios. Y aún Dios, hermano, dice que tuvo misericordia en los tiempos finales de Job y lo levanta nuevamente, y usted sabe la porción que le dan a Job. Y estos hombres, podemos ver nosotros cómo mantuvieron el aceite puro. Y así podemos hablar de varios hombres nosotros, pero yo quiero dejar en esta mañana, quiero ir avanzando porque yo sé que nos van a llevar a comer en este día. Amén. Y también este mensaje va pegado a lo que es el amor de una madre. A medida que las mujeres madres se van envejeciendo, esa lámpara se va apagando. Muchas lámparas ya están apagadas, muchas lámparas apagadas en la tierra, pero que están brillando delante de la presencia de Dios. Y siempre ese amor, sea bueno, rico, sea malo, siempre ese amor es puro para ellos. Entonces nosotros tenemos que aprender algo acerca de lo que es el aceite. Yo quiero que vaya conmigo en esta mañana y vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar. Quiero que vaya conmigo a Daniel, gloria a Dios. En el capítulo 3, gloria a Dios, vamos a ver Biblia hoy en este día. Gloria a Dios. Dice la palabra en el capítulo 3 del libro de Daniel. Usted sabe que este hombre se enloqueció tanto que subió su ego, levantó una estatua y quería que también aquellos que tenían el aceite puro lo contaminaran en una adoración. Que el aceite puro que tenían estos hombres en sus vidas, querían que lo contaminaran, hermano, dejando el aceite puro, como dijeron las 5 vírgenes. No podemos darles de nuestro aceite. Y a veces, hermano, cuando queremos retener ese aceite, vamos a ser machacados. Vamos a ser, hermano, estrujados, como dicen, vamos a ser aplastados, vamos a ser molidos, vamos a ser arrastrados. Pero cuando nosotros tratamos de mantener ese aceite puro, Dios nos bendice, Dios nos da la salida. En el capítulo 3 del libro de Samuel, en el libro de Daniel habla acerca de la imagen de oro, pero no vamos a hablar de toda la imagen de oro, sino que vamos a hablar en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y desnudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego, y respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era premiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y ellos respondieron y dijeron: rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mira, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daños alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. ¿Qué quiero decirle con toda esta palabrería? Lo que quiero decirle es que ellos llegaron a confrontar, hermano, el lugar donde ellos iban a ser realmente aplastados, donde ellos iban a ser machacados. Cuando nosotros confrontamos con estas situaciones, hermano, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Nosotros tenemos que seguir poniendo la mirada en el consumador de nuestra vida. Y estos hombres, dice la palabra, hermano, que habían hecho lo bueno dentro de Babilonia, habían sanado gente, habían llevado palabra, pero que realmente querían ellos que se contaminaran. Y este es el problema que nosotros tenemos hoy en estos días. Hay muchas contaminaciones allá afuera, pero nosotros tenemos que guardar ese depósito, tenemos que guardar, hermano, esa vasija, como dice la palabra, dentro de nosotros, y que esa vasija mantenga el aceite puro, porque eso es lo que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo a la tierra cuando Él regrese. Dice: habrá fe en la tierra cuando Él regrese. Entonces solo las iglesias que estén ardiendo, la lámpara prendida, son las que van a venir Él a llevarse en el arrebatamiento. Y vemos nosotros cómo Dios protege a todos estos hombres, y usted sabe que al final, después de que los machacaron, después de que ellos pasaron esa etapa, hermano, en medio del horno, Dios los hace brillar nuevamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar agradecidos, que nosotros después del proceso, después de todas estas cosas que pasan en nuestra vida, al final Dios te va a hacer brillar.
Al final Dios va a terminar el objetivo por lo cual nosotros, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Ahorita están pasando cosas allá afuera, pero deje que pase todo eso. Dice la palabra que Dios protege a su pueblo. Entonces cuando nosotros vemos lo que estos hombres sucedió en ellos, dice la palabra, hermano, en el versículo 30, usted puede leer todo el capítulo después cuando tenga tiempo. Dice, entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces todo este sufrimiento te va a traer, hermano, una bendición a tu vida. A veces nosotros pensamos que viniendo al Evangelio ya sí que a terminar los problemas. No, es donde empieza el proceso a un cambio en nuestras vidas. Entonces vemos nosotros que Dios tomó control de ellos y dice la palabra que este hombre dio la orden a que no los tocaran a ellos y que no hablaran mal de ellos y que no difamaran el Dios de ellos. Y dice que Él los prosperó en todo. Entonces al final de la jornada, al final del día, al final de nuestras vidas, nosotros vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Entonces dice la palabra que Él los prosperó en Babilonia. En medio de sus enemigos, ahí estaban los 3 hebreos bendecidos, ahí estaban los 3 hebreos alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero para llegar a obtener esa bendición, ellos tuvieron que pasar un proceso. Tal vez tuvieron ellos temor y dijeron, Rey, si nosotros morimos o vivamos, no vamos a dejar de adorar a Dios. A veces la contaminación en el aceite es lo que hace alumbrar a la persona, pero no la hace arder delante de la presencia de Dios. Ahora sigamos adelante, miremos lo que sigue sucediendo con el cuarto varón hebreo. ¿Quién era el otro cuarto varón hebreo? ¿Se acuerdan? Que cuando lo quieren aplastar a él, porque dice que hubo una conspiración, que estaban poniendo los ojos en Daniel, y Daniel dice que levantaba sus manos todos los días hacia Jerusalén y oraba, y no sabían ellos cómo poder, hermano, contrarrestar o buscar una forma de que fuera él a parar, hermano, a la cárcel o quitarle el Dios que él adoraba. El adversario se va a levantar en muchas formas. Ahorita está algo que está sucediendo en el mundo terrestre, hermano, donde todas las religiones pueden llegarse a unir, donde habla la palabra, lo que es el ecumenismo. Y cuando vemos nosotros que hay iglesias que se están uniendo en el ecumenismo, entonces empieza un gigante nuevo a prevalecer contra la iglesia comprada por sangre, comprada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces miremos nosotros lo que dice la palabra y lo que habla acerca de Daniel, y donde Daniel es puesto, hermano, en el foso de los leones. Pero miren lo que dice más adelante, en el capítulo 5. Y el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata de Nabucodonosor, su padre, que había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebiera en ellos, el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, el rey y sus nobles, sus mujeres, sus concubinas, que dieron en ellos. Entonces dice la palabra que de repente, hermano, ya cuando ellos ya habían tomado, dice en el 5:5, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos se turbaron, y las coyunturas de sus caderas se le relajaron, y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declarar que su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció, y aún más también sus nobles quedaron perplejos. Pero aquí algo, lo que va a suceder, dice la palabra: la reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró a la sala del banquete, y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos, ni se mude su semblante. Y aquí es donde vemos nosotros cómo Dios te hace seguir brillando. Hay un hombre en tu reino en que está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, y es lo que mantenía a Daniel. Daniel siempre mantuvo ese aceite que lo hacía brillar en frente de todos los adivinos, de toda la corte suprema que tenía este rey Belsasar.
Y siempre Daniel, hermano, se mantuvo adorando, alabando, glorificando a Dios. Pero vemos que la unción sobre Daniel aún le daba más. Entonces dice la palabra, y está, dice, el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores y caldeos. Entonces dice la palabra que este hombre mandó a llamar a Daniel. Entonces en el 13, entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey habló y dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? Cuando nosotros somos aceite, olvídese que la gente nos tenga memoria, olvídese que la gente nos recuerde, olvídese que la gente, hermano, haga algo por nosotros. El aceite realmente solo lo va a ser reconocido por el Espíritu Santo, solo por Dios, solo va a ser reconocido, hermano, en la Corte Suprema, de parte de Dios. Y dice que este hombre, dice, tú eres Daniel, y se acordaba. Esa memoria vino porque la reina le dijo a este rey que existía todavía un hombre, que estaba un Espíritu de Dios sobre él, y por eso que viene este hombre y le dice, eres tú. O sea que nunca lo conoció a él. Eres tú aquel Daniel que lo trajo mi padre, que vino en cautiverio. Entonces Daniel, hermano, dice la palabra que el don que tenía sobre él nunca lo abandonó. El don siempre se quedó en él. Lo que Dios te ha dado espiritualmente hablando siempre va a permanecer en tu vida, quieras tú o no quieras, hasta que Dios diga la palabra, hasta que Dios dé el soplo. Y empezamos a ver, hermano, lo que Daniel empieza a discernir en la pared. Entonces déjeme decirle hoy, en esta mañana, ¿por qué lo ponen en balanza a este hombre? ¿Por qué realmente Dios puso en balanza a este rey? Y ponen en la palabra lo que fue escrito en la pared, donde habla acerca de Tequem, donde dice la palabra Mene Mene Tequem Ufarsin, Mene Mene. Y él empieza a hablar, hermano, que este hombre no fue pesado por su inteligencia, no fue pesado, hermano, por otros reinos, que él era más poderoso. Este hombre fue pesado realmente por los vasos. Pusieron el peso de un vaso, hermano, sobre la balanza, donde se alababa a Dios allá en Jerusalén, donde bendecían, donde ponían el mosto, hermano. Estos vasos estaban santificados para Dios. Por eso nosotros valemos mucho delante de la presencia de Dios. Nosotros, hermano, los pondrán precios allá afuera, hermano, pero delante de Dios nosotros valemos más que cualquier gente allá afuera. ¿Está conmigo hoy en esta mañana? Y eso fue lo que este hombre, todo hubiera pasado, hermano, este hombre se hubiera emborrachado, se hubiera hecho fiesta como lo hacía el rey Asuero, 6 meses, una semana, podría ser meses la fiesta. Eso no le interesaba a Dios, porque todavía no se había metido con las cosas sagradas. Pero cuando se mete con las cosas sagradas, que llevaron, hermano, las lámparas, llevaron, hermano, los vasos, llevaron los utensilios para profanar todos los santos de Dios, entonces Dios toma de los santos y lo pone en balanza a él, y eso es lo que hace pesar para que él pierda delante de la presencia de Dios. Y donde le dice, tu reino ya ha sido dividido, tu reino ya ha sido traspasado, tu reino ya te lo quitaron. ¿Por qué? Porque realmente Dios, hermano, mira por cada uno de nosotros. Aunque usted no crea que Dios está, hermano, viendo su levantar y acostar, su caminar, Dios tiene la mirada en nosotros. Dios siempre ha puesto la mirada en nosotros, y por eso vemos nosotros que este hombre, con un vaso de Jerusalén, con un vaso de que él quiso profanar la presencia de Dios en esos vasos, un vaso bastó, hermano, para que lo pesaran a él, y él no dio ni siquiera la cuarta parte del nivel del peso del vaso. Por eso, hermano, nosotros no lo podemos comparar con el mundo. A nosotros nos critican, nos juzgan, hermano, confrontamos problemas, confrontamos situaciones difíciles, pero nos están machacando, a tal grado que Daniel explica lo que había sucedido con su padre, como este hombre dice que Dios lo había puesto para que ayudara al pueblo de Dios, pero se enardeció su corazón y le dijo que lo había convertido en bestia. Él, su poderío, hermano, lo llevó a tal grado que negó la fe de Dios, mandó a hacer una estatua, hermano, porque se consideraba el hombre más poderoso del mundo. Y dice la palabra que todo eso ya lo sabía Belsasar, y ignoró todo lo que había sucedido al padre de él.
Nosotros no podemos vivir la vida de nuestros padres, podemos tener memoria de ellos, sea buena, sea mala, pero no tiene que guardar uno ningún rencor sobre ellos. Cuando nosotros crecimos, ya nosotros somos dueños de nuestros actos, ya ellos entregaron cuentas, como dice la palabra, a Dios, hermano, y por eso le digo que muchos, dice la palabra, que fueron consumándose, hermano, hasta que perdieron ya lo que es el aceite y tuvieron que partir con el Señor. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios que los que estamos hoy en esta tierra estamos alabando y glorificando el nombre del Señor, y no es que usted traiga una vasija para poner aceite, esos son amuletos que realmente nosotros no los necesitamos, porque dice que somos morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa es la vasija que Dios está restaurando, esa es la vasija que Dios está, hermano, reconstruyendo por dentro de nosotros, en la cual nosotros no podemos ver, no podemos sentir, pero sí podemos darle gracias a Dios, porque cada día el Señor está trabajando en nuestros cuerpos, está trabajando en nuestras vidas, está trabajando en todas las cosas que Él quiere hacer por cada uno de nosotros. Y dice la palabra que después lo meten a los fosos de los leones, a Daniel, y pasaron tantas cosas, hermano, pero Daniel, dice la palabra, que siguió brillando, a pesar de que ya estaba viejo Daniel, dice que estaba esa luz, la inteligencia, estaba la sabiduría, estaban tantas cosas, hermano, y aún Dios le sigue revelando de lo que está aconteciendo hoy en estos tiempos, donde Él mira las bestias, hermano, donde mira todo lo que está sucediendo hoy en estos tiempos, donde le dice a Daniel, cierra esto hasta que se cumpla esta palabra. Aún Daniel, hermano, en su vejez, dice la palabra, que él pudo ver el arrebatamiento cuando venía, dice, y ahí el Hijo del Hombre viene en las nubes y mira con multitud que viene a levantar a su pueblo. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios, que el aceite que hay dentro de nosotros no solo sirve para alumbrar, porque muchos se pueden alumbrar de nosotros, pero no van a arder. Y si nuestro aceite no arde delante de la presencia de Dios, nosotros solo tenemos un aceite que con el tiempo se limita y se apaga. Entonces dejemos nosotros, hermano, que el aceite siempre siga fluyendo en nosotros. Déjenme ir ahora, para ir finalizando un poquito más adelante de esto. Quiero que vaya conmigo al capítulo 5 del libro de Juan. Gloria a Dios, todos leemos. Capítulo 5 del libro de Juan. Gloria a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de Juan, en el 35, dice la palabra, Él era la lámpara que ardía y alumbraba. 5:35 del libro de Juan. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces vemos nosotros las tres funciones de Juan. Era una lámpara que ardía, alumbraba, pero que muchos se regocijaron nomás en su luz. ¿Y cuál era la luz? Que ellos se regocijaron de vivir. Mucha gente, hermano, se regocija, y usted puede ver el rostro que cambia en ellos cuando usted les habla de Jesucristo, les habla que Él es la luz del mundo, que Él viene a perdonar los pecados, porque eso es lo que el mundo quiere oír, que están perdonados de pecados. Pasó la Semana Santa, se muere este señor Francisco, y se olvidaron de la Semana Santa y se enfocaron en el hombre. Luego muere este hombre y se enfocan en otro hombre y se olvidaron lo que pasó con Francisco. Entonces vemos nosotros, hermano, que lo que quiere oír el mundo es que no tiene pecado. Es que no tiene pecado. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, hermano, lo que abunda allá afuera, dice, es el pecado. Lo que abunda son tinieblas. Lo que abunda, hermano, es un reino satánico. Pero con los ojos ciegos, ellos no van a entender eso. ¿Por qué? Porque realmente Satanás se viste como ángel de luz y confunde a las naciones. Y por eso es impresionante que ahora surge este hombre poderoso, religioso, que tiene, hermano, controlado el mundo entero, porque todos los medios fueron enfocados en el Vaticano, fueron enfocados, hermano, las 24 horas estaban haciendo el reportaje, qué es lo que estaba pasando, si salía el humo negro, salía el humo blanco. Pero el cristiano ni humo blanco ni humo negro va a sacar, porque va a sacar puro aceite donde no produce humo. ¿Por qué? Porque tiene que ser un puro aceite de olivas.
Entonces vemos nosotros que Juan dice que tenía las 3 funciones y no quisieron recibir el alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo. Les anunció que detrás de él y antes de él estaba otro que era más poderoso que él. Y la función de Juan era abrir el camino para que ellos recibieran a nuestro Señor Jesucristo, pero solo oyeron de la luz y se regocijaron. Hermano, a veces hay gente que se pone contenta con el Evangelio, más que de tanto Evangelio contaminado que hay, donde les dicen que lleguen a los caminos del Evangelio y que Dios los va a sanar, que Dios los va a curar, que Dios los va a bendecir, que Dios los va a exaltar, que Dios les va a cambiar la forma de vivir. Si nosotros no tenemos el aceite ardiendo dentro de nosotros, ninguna cosa va a pasar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque tenemos que ser realistas. Aquí nomás solo venimos a confirmar la palabra. Estas 10 vírgenes tenían el aceite y sus tinajas eran las mismas. No habían tinajas en sus manos, porque dice la palabra que se durmieron. Si ellos se habían dormido, cualquiera les quita lo más valioso. Si usted deja las puertas abiertas de su casa y usted tiene, hermano, cosas de valor, no es culpa del ladrón, sino que es culpa suya, sino la abrió su puerta. ¿Está conmigo hoy en esta mañana? Y por eso dice la palabra que estas eran ellas mismas las tinajas. Entonces vemos nosotros que cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca del testimonio de Juan, dice, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijados por un tiempo en su luz. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que en nuestras vidas, hermano, nosotros podamos aprender algo también. Cuando los quieren dar el ego, en el capítulo 3 del libro de Juan, quiero que vaya que regrese, me meta a reversa la Biblia. Ya vamos a ir finalizando. Gloria a Dios, me da un fuerte amén. Dice la palabra que quisieron decirle a Juan que él había bautizado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que bautizaba más que a otros, que mucha gente lo seguía a él, que ya Juan para ellos ya no existía Juan, sino que ya Juan se había quedado afuera de la jugada. Pero vemos nosotros, hermano, que cuando tienes el aceite, tú no dejas que ninguna cosa venga y contamine tu aceite. Entonces dice Juan en el versículo 30, dice, es menester, dice la palabra, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Y hablando acerca, hermano, lo que es el de las madres van disminuyendo, a medida que sus hijos, hijas van creciendo, van disminuyendo. Y por eso, hermano, tarde que temprano se apaga esa luz. Ya muchas madres partieron al cielo, pero nunca dejaron de amar a sus hijos, a sus hijas, nunca dejaron de orar por ellos, nunca dejaron de tener un pensamiento, hermano. Y a veces el mundo trata de hacer todo lo contrario. A veces hay hijos buenos, a veces hay hijos malos, a veces hay hijos que realmente, hermano, no agradecen tener el amor de los padres. Pero vemos que esto es necesario que acontezca en nuestras vidas, que nosotros vayamos disminuyendo literalmente, pero que nunca dejamos de ceder ese amor por ellos. Entonces dice la palabra que vemos ahora que a Juan lo estaban machacando, lo metieron a la cárcel, lo machacaron, lo despojaron, pero dice la palabra que él no dejó de alumbrar. Al final de los tiempos da un gran testimonio. Nuestro Jesucristo dijo que aún siendo el más pequeño de todos los profetas, es el más grande que ha tenido la tierra de todos los profetas. Lo que Dios hace, hermano, en nuestra vida, nosotros no lo vemos porque no podemos ver con ojos naturales, los ojos espirituales, lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios está tratando con el alma, con el espíritu, como Dios está todos los días está trabajando con nosotros. Pero yo quiero terminar con esto, que también nuestro Señor Jesucristo también fue machacado como olivo para que alumbrara. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que llega al monte de Getsemaní, gloria a Dios. Yo quiero que vaya conmigo esta mañana para lo que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de lo que es Getsemaní. Mateo capítulo 26, ya vamos a ir finalizando. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. En el 36 dice, 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Él sabía a lo que él estaba entrando, hermano. Él sabía perfectamente lo que iba a acontecer en las próximas horas, pero él tenía que pasar a ese molino donde realmente
iban a ser aplastadas las uvas, iban a ser, las olivas, donde él iba a ser machacado, donde él iba a, hermano, realmente a ser desecho espiritualmente, iba a quedar todo su ser, iba a quedar destruido. Aún dice la palabra que él tuvo que pasar por lo que es, hermano, lo que es machacado por la muerte, por la cruz y la tumba. Pero vemos nosotros cómo es que Dios empieza a obrar en él. Mientras que él estaba haciendo negocios con el Padre, y es lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y ponga atención en esto. Ponga atención en esto, porque si no perdimos lo principal, esto no se lo pierda, porque esta es la base de lo que va Dios a hacer, hermano, qué es lo que va a hacer nuestro Jesucristo, qué es lo que va a encontrar en la tierra. Y ahí está ese pasaje bíblico bien claro. Yo me puse a pensar que eso realmente es lo que va a suceder en estos tiempos. Si nosotros, hermano, nosotros quitamos el aceite puro que hay dentro de nosotros, si nosotros dejamos que el aceite se contamine, si dejamos que el aceite, hermano, se adultere dentro de nosotros, vamos a ser igual como los demás. Dice la palabra que nuestro Jesucristo estaba en ese lugar, orando, intercediendo, y usted sabe que ahí fue el arresto de nuestro Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo negocios con el Padre, mientras que nuestro Jesucristo estaba en un contacto directo con Dios, hermano, acerca de lo que iba a acontecer a él, donde él ya estaba realmente quebrantado, donde él ya hacía machacado completamente, porque eso es Getsemaní, es el lugar de la prensa, donde prensan los olivos, donde prensan el mano para sacar el aceite, y eso fue lo que el pecado primeramente tenía las cargas de todos nosotros sobre sus lomos, y eso lo estaba presionando, mientras que Judas estaba haciendo negocio con los hombres. ¿Qué es lo que quiero decirme con esto? Mientras la iglesia, nosotros estemos adorando en espíritu y en verdad, mientras nosotros estemos entregados por Dios, mientras nosotros busquemos la alianza del Espíritu, el mundo va a estar haciendo negocios con la palabra, el mundo va a estar haciendo negocio con el ecumenismo, el mundo va a estar haciendo negocio en las cosas materiales, en las cosas que realmente le conviene hacer, pero nosotros hemos escogido la mejor parte. Dice la palabra que nuestro Jesucristo estaba haciendo el negocio para poder entrar a otra presa, lo que era la muerte. Y déjeme decirle algo. En la muerte de nuestro Jesucristo, aquí hay mucho que aprender. ¿Por qué nuestro Jesucristo dijo al final, perdónanos porque no saben lo que hacen? Porque solamente uno pudo decir de miles que crucificaban, se puede decir, tal vez miles no, pero de los cientos que crucificaban los romanos, de todos los que ellos crucificaban, hermano, y los ponían y los exhibían públicamente, donde ellos dicen que morían, hermano, de una forma lentamente, todos morían maldiciendo, todos morían diciéndoles a groserías a los soldados romanos, maldiciéndolos a ellos. ¿Por qué? Porque realmente ellos no aguantaban la agonía, y esa era la forma de ellos de poder saciar su odio, de saciar, hermanos, toda su energía, se puede decir, en eso, y por eso los soldados ya estaban acostumbrados. Ellos ya estaban acostumbrados que los maldijieran, hermano, es como un partido de fútbol, ya los árbitros, antes de que ellos sean leales con la jugada, les dicen, ustedes van a oír tantas groserías, porque todo el tiempo van a estar el público, los jugadores, van a estar los ojos puestos en ustedes. Y eso es lo que impresiona. Esto fue lo que impresionó realmente al soldado romano, después de haber oído tantas barbaridades de todo lo que crucificaban, maldiciencias, hermano, oyó una voz nomás, lo que fue nuestro Señor Jesucristo, que les dijo, perdónanos. Y eso como que impresionó tanto a este hombre, que nunca había oído en todo lo que ellos crucificaban. Por eso el mundo está contra nosotros, y tenemos que bregar con el mundo, tenemos que trabajar con el mundo, pero nosotros tenemos que poner atención que el aceite es intocable, el aceite no se puede adulterar. Lo que usted le dice a Dios, hermano, en su intimidad con Él, crea lo que Dios nos está escuchando, porque vienen contaminaciones diariamente, aunque no querramos, hermano. Nosotros lo contaminamos diariamente viendo televisión, caminando por afuera, viendo todo lo que está sucediendo en el mundo. Esas son contaminaciones que entran, pero cuando nosotros venimos a dedicar el tiempo a Dios, que el aceite que está dentro de nosotros sea de parte de Dios. Entonces dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue públicamente exhibido, y eso es lo que pasa con la iglesia hoy en estos tiempos. La iglesia la quieren ver perfecta, y siempre el mundo está buscando algo en que atacharte, algo en que juzgarte, algo en que, hermano, maldecirte o decir una palabra que venga contra tu voluntad, que venga contra lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero déjeme decirle algo, nuestro Señor Jesucristo pasó ese proceso. Y así podemos ver nosotros grandes hombres que pasaron procesos y fueron machacados, pero que al final
surgieron. Cuando usted mira nuestro Jesucristo de la resurrección, hermano, ya no mira a un Cristo ensangrentado, ya no mira a un Cristo realmente padeciendo, sino que ya mira a un Cristo en victoria. Cuando nosotros vemos los dos tipos de cruz, realmente hay dos cruces, y una me la mostró el Señor, hermanos, tal vez soñando, como dicen, ¿no? Pero ya la cruz que nosotros, hermanos, buscamos ya no es una cruz ensangrentada en Gólgota. No, ya no. Ya tus pecados han sido perdonados, ya tu fe te ha salvado, ya lo que está entrando dentro de nosotros es una restauración que viene de parte de Dios. Y lo que Dios enfoca ahora es una cruz blanca que está realmente dándonos una esperanza de vida, donde ya nuestro Jesucristo ha vencido todo eso. Por eso quiero dejar en esta mañana, yo sé que usted es madre de familia y que su lámpara poco a poco el aceite se va terminando, y esos son los días de nuestras vidas, y también nosotros como hombres también el aceite, hermano, poco a poco va menguando, ya nuestras energías ya no son como antes. Ahora nosotros tenemos que ya estar en un proceso de parte de Dios y que Dios nos dé la fortaleza. Entonces tenemos que vernos cuenta que nuestro Jesucristo también tuvo que pagar ese precio, y cada uno de nosotros tenemos que entrar a ese lugar, hermano, donde machacan los olivos, donde machacan, hermano, todas esas aceitunas para poder sacar el aceite puro. Ahora usted puede ir a la marqueta y mira diferentes colores de uva, de olivos, de aceitunas, pero la que realmente usaban ellos era una aceituna verde, y que con el tiempo se iba madurando y se iba poniendo negro. Entonces todo eso tenemos que aprender nosotros. A medida que nosotros vamos envejeciendo en el Evangelio, estamos madurando más en la fe. ¿Está conmigo hoy en esta mañana? Así que quiero dejar en su corazón hoy en esta mañana que el aceite que está dentro de usted, que no esté adulterado, que siempre siga ardiendo, alumbrando, porque solo alumbramos y no ardemos delante de la presencia de Dios. Es un aceite que tarde o temprano se apaga y ya nosotros nos vemos en dificultades. ¿Cómo se entiende esta tarde? Vamos a